Hola a todos, somos el equipo 2 del Laboratorio de Fisiología del Grupo 6. Hoy les vamos a presentar sobre el ciclo estral y menstrual. Estamos integrados por Denise, Joshua, Carolina, Alondra y su servidor, Hola. Pero primeramente vamos a hablar sobre el ciclo estral y en especial sobre su definición, que es el conjunto de cambios fisiológicos y hormonales recurrentes que ocurren en las hembras de la mayoría de los mamíferos placentarios. Los ejemplos de los que no tienen este ciclo son los animales no primates, como por ejemplo humanos, simios, monos, lémures, etc. Que a diferencia del ciclo menstrual humano, el ciclo estral se caracteriza por la existencia de un periodo de receptividad sexual conocido como celo o estro. Está clasificado por la frecuencia de este ciclo, pero pues primero por ejemplo tenemos los monoestrictos, que estos animales tienen la particularidad de que nada más pueden tener un ciclo durante todo el año. Entonces, por ejemplo, tenemos el lobo u oso. Posteriormente tenemos los poliéstricos continuos, que estos tienen sus ciclos secuenciales durante todo el año. Entonces, hasta que estas hembras llegan a estar preñadas. Entonces, los ejemplos, por ejemplo, podrían ser las vacas y los cerdos. Y por último tenemos a los poliéstricos estacionales, que estos tienen una particularidad bastante interesante, que nada más en ciertas etapas del año tienen sus ciclos de celo bastante activos. Entonces los ejemplos pudieran ser son los gatos y las ovejas. Pero las ovejas tenemos una particularidad bastante interesante en donde tienen su ciclo de celo bastante activo en la parte del otoño, como por esas etapas de octubre, agosto, todavía septiembre. Entonces, al haber sido fecundado su óvulo, tienen un periodo de 5 meses hasta tener a sus crías. Entonces, normalmente cuando tienen a sus crías, dependerá de qué mes del año para tener su cría un pelo o no puede tener pelo. Entonces, si es que nació, por ejemplo, todavía en febrero, nace con pelo la cría, pero si nace, por ejemplo, en marzo, pues ya no tendrá pelo. Pero esto porque por las diferentes temperaturas que hay en esas etapas, pues nacen sin esta característica. Entonces, es bastante curioso cómo la naturaleza se comporta ante estos diferentes pues, procesos que hay, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a hablar sobre el ciclo ovárico, en donde vemos en este esquema cómo las hormonas de los diferentes etapas y que estos están regulados por diferentes mecanismos, pero vemos, por ejemplo, las hormonas del ciclo estral que pudieran ser la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que por su nombre, como dice, estimula el crecimiento folicular. O también vemos a la LH, que es la hormona luteinizante, que lo que hace es la ovulación, que es lo que induce. También tenemos, por ejemplo, las hormonas esteroideas, que pudieran ser los estrógenos, que desarrollan el folículo epitelial vaginal, la progesterona, que prepara el útero y mantiene la gestación, los andrógenos, que son precursores de estrógenos, o la inhibina, que regula la FSH. Entonces, estos dos tipos de hormonas son muy importantes, ya que su finalidad es producir ovocitos maduros listos para ser ovulados y posteriormente fertilizados, que preparan el tracto reproductor de la hembra para la implantación de los ya huevos fecundados. El ciclo ovárico se divide en la fase folicular o proestro, periovulatoria o estro, lútea o metaestro y diestro, que son los ciclos menstruales que incluyen la menstruación. La duración de cada una de estas fases varía en la especie, pero en todos los mamíferos los ciclos ováricos están regulados por la interrelación de la LH y FSH y los diferentes estadios ováricos que mencioné. Posteriormente vamos a hablar sobre los ovarios y que son durante el desarrollo embrionario de las hembras que se activan en la transcripción del gen STAR8 y DAS-L, en las cuales que provoca que las células germinales primordiales detengan su división celular en el diploteno de la profase 1 de la meiosis, donde permanecen hasta el momento de la ovulación. Estas células se rodean de una capa de células somáticas que forman los folículos primarios. También cuando las hembras entran a la edad reproductiva, se reactiva el crecimiento y la diferenciación de las células germinales primarias. Aquí en este esquema podemos ver el folículo primario, que va cambiando durante estas diferentes fases del ciclo estral para su proceso de maduración y que posteriormente se pueda fertilizar este ovario. Posteriormente tenemos a la foliculogénesis, que es la etapa en donde los folículos son muy sensibles a la FSH, que esta FSH lo que provoca es que estimula las células de la granulosa y esto aumenta la producción de estrógenos y favorece el crecimiento del folículo. Esto hace que aumente el estradiol, induciendo la liberación de factores de crecimiento que favorecen el desarrollo del folículo, que a la vez, junto con la FSH, inhibe la síntesis de LH en el folículo. La LH también tiene un papel bastante importante, ya que
actúa sobre las células de la teca y produce los andrógenos, que posteriormente estos andrógenos son aromatizados a estrógenos por la aromatasa de la célula de la granulosa. Aquí vemos, por ejemplo, las células de la teca, que son las moraditas que están en la parte más exterior de la célula. También aquí vemos las células de la granulosa, que son las células rosaditas. Aquí también vemos el núcleo del ovocito y las diferentes hormonas que les mencioné hace ratito sobre que participan en este ciclo estral. Entonces, es bastante impresionante cómo se ve esto. Y justamente hay una teoría que se llama la teoría de las dos células y las dos gonadotropinas, que aquí, pues como les mencioné, está presente las células de la granulosa y la célula de la teca, y que estas producen a la vez, pues, los estrógenos y los andrógenos, que son muy importantes para este proceso de regulación, y posteriormente a esto hace que empiece el inicio de la maduración del ovocito, que a partir de esto se rodea de la zona pelúcida, capa de las glicoproteínas, que son capas de glicoproteínas. En las células de la granulosa y de la teca se producen otras sustancias que están mediadas por la máxima secreción de LH, como la progestandina E2, citoquinas, etc. Estos mediadores activan al sistema inmune atrayendo células de defensa para debilitar la lámina basal y facilitar la invasión de las células endoteliales. Los mediadores de la inflamación y las prostaglandinas E2 activan genes que controlan la formación y la estabilización del complejo ovocito cúmulo celular, que en pocas palabras y en abreviado es llamado también COC, y posterior desprendimiento de este complejo de las células de la granulosa basal, que también hay una expansión del cúmulo y la reanudación de la meiosis del ovocito. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos un esquema simplificado de lo que mencioné. Pero pues vamos a seguir hablando sobre la ovulación, que cuando el folículo madura, el estradiol, como les mencioné, aumenta muchísimo. Esto provoca un pico de LH que ocurre en la ovulación, y después de este proceso, las células restantes forman el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo es muy importante ya que produce la progesterona y que a la vez prepara al útero para mantener condiciones para el embarazo. Entonces, si es que no hay una buena fertilización o que la implantación ocurre, empieza la lisis del cuerpo lúteo. Esto, como les mencioné, hay varias razones en las cuales, por ejemplo, el equilibrio entre hormonas hipofisiarias y producción de esteroides es muy sensible. O también si la concentración de andrógenos como la dihidrotestosterona es más alto, puede inhibir la aromatasa en las células de la granulosa. Y por último, si la función de la progesterona se mantiene por debajo de lo normal, la ovulación disminuye provocando infertilidad. Entonces, aquí en este esquema podemos ver también, como hace dos diapositivas, podemos ver también el folículo primario y cómo va avanzando en estos procesos. Aquí vemos, por ejemplo, la ovulación, que aquí se desprende el ovocito, el folículo. Y pues es un bonito, la verdad, un bonito esquema. Después tenemos el ciclo estral, en donde el animal que vamos a estudiar en esta práctica de laboratorio y que nos interesa demasiado, pues son las ratas, que tienen una duración de 4 y 5 días de este proceso de ciclo estral. Entonces es bastante corto a diferencia de otros animales, por lo que aquí vamos a poner tantito la duración de promedio de las diferentes etapas, que es el proestro, que es de 12 a 18 horas, estro, que es entre 9 y 12 horas, de 10 a 14 horas es metaestro, y diestro es la fase más larga con una duración de 55 a 72 horas. Aquí pongo una imagen de los diferentes etapas del folículo, y pues esto sería mi participación. Gracias. Bueno, como ya les explicaba, el ciclo se divide en 4 fases y yo les voy a explicar rápidamente en qué se divide cada una. En el proestro, los niveles de la hormona foliculoestimulante están aumentando los folículos ováricos para producir estrógenos, y el útero se está preparando, así que hay mayor vascularización. En el estro, que es conocido como el celo, es el periodo de receptividad sexual, es el pico de la hormona luteinizante, y ya que esta provoca la ovulación. Aquí los estrógenos están en su punto máximo. Para el metaestro, el periodo de transición tras la ovulación, en esta se empiezan a formar el cuerpo lúteo y los niveles de estrógenos están bajos y la progesterona está empezando a subir. Para el diestro, que es la fase de predominancia de la progesterona, el cuerpo lúteo está plenamente funcional y si no hay preñez se libera la prostaglandina F2-alfa para alisar el cuerpo lúteo y reiniciar el ciclo. El anestro, que es el periodo de inactividad reproductiva, es más frecuente en especies estacionales. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con, o cómo es que estos ciclos se regulan, ¿no? Vamos a hacer un como breve resumen
sobre la regulación hormonal, que es la que se lleva a cabo pues para la regulación de estos ciclos reproductivos, que es el estral y el menstrual. Esto se basa como en un diálogo químico entre el cerebro y los ovarios, que es el eje llamado eje hipotálamo hipófisis gónada. Primero, para este eje, para explicarlo, primero vamos a explicarlo como una retroalimentación negativa, que es en el estado normal, que es el mecanismo más común y sirve para mantener el equilibrio. Su objetivo es evitar que las hormonas se eleven demasiado. Pero ¿cómo funciona? Pues cuando los niveles de estrógenos y progesterona en la sangre suben, actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis para decirle así como de ya hay suficiente, ya dejen de producir más. Y el resultado de esto va a ser que se inhibe la secreción de la FSH, que es la folículo estimulante, y de la LH, la luteinizante que ya mencionamos antes. Esto evita que se maduren nuevos folículos antes de tiempo y mantiene estable el ambiente uterino. Después ocurre una retroalimentación, pero ahora positiva, que es el evento crítico. Es un mecanismo excepcional que ocurre solo una vez por ciclo para provocar un cambio drástico. ¿Cómo funciona este? Al final de la fase folicular, antes de la ovulación, los niveles de los estrógenos alcanzan un umbral muy alto y se mantienen ahí como por unas 36 a 48 horas. En este punto el sistema cambia de lógica y en lugar de frenar, los estrógenos estimulan masivamente a la hipófisis. Entonces, como resultado, se produce el famoso pico de LH, que es una descarga súbita y masiva de esta hormona, la luteinizante. La LH es la luteinizante y FSH es folículo estimulante. Entonces, pues ya como para resumen, la FSH es la que estimula el crecimiento de los folículos, que son los sacos que van a contener pues los óvulos, y los estrógenos, que son producidos por los folículos, se encargan de reconstruir el endometrio y al llegar al máximo disparan la ovulación como un feedback positivo. Es por eso que se le llama feedback positivo. Luego hablaremos un poco sobre la citología vaginal, porque más que nada lo vamos a ver como un espejo hormonal. Esta técnica de la obtención de las células vaginales es un método no invasivo para conocer el estado interno del eje del hipotálamo hipófisis gónada que acabamos de explicar, y pues para la identificación celular, que nos habla un poco del código de colores y formas. En el proestro vamos a ver el predominio de las células epiteliales nucleadas por la influencia de los estrógenos. En el estro vamos a ver las células cornificadas, queratinizadas como en pico. Y también vamos a tener en estro, células cornificadas queratinizadas en pico. En metaestro, mezcla de células cornificadas y leucocitos. En el diestro, predominio masivo de leucocitos por una baja hormonal. Y el peso del útero y los ovarios, su relación no va a ser estática, sino que va a fluctuar según la acumulación de estos fluidos, o bueno, del fluido que es el edema, y el desarrollo folicular. Luego vamos a hablar un poco sobre la importancia del protocolo de laboratorio tal cual. La práctica que no realizamos, vamos a recuperar como lo más importante. Lo primero de hacernos ver en este protocolo era como el porqué del fenómeno, es decir, ver en el protocolo, en el laboratorio, la lógica de la supervivencia y el control. Para la lógica de supervivencia y el control neuroendocrino, vamos a ver por qué la vagina de una rata cambia de células nucleadas a células muertas escamosas, por así decirlo, en menos de 24 horas. La razón primera es la protección mecánica, que es la queratinización que sucede durante el estro. Aquí la rata es receptiva al macho, es decir, que las células se vuelven cornificadas para proteger el tracto vaginal de la abrasión mecánica durante pues la cópula. Es literalmente la creación como de su armadura celular temporal. Otro punto podría ser el control de infecciones, la leucocitosis que sucede en el diestro. Otra podría ser la sincronización energética, ya que el ciclo está regulado por el fotoperiodo y la nutrición. El hipotálamo de la vía RH decide si el ambiente es seguro para gastar energía en una gestación, en este caso del animal. Y bueno, el punto del
del protocolo de laboratorio como para qué la importancia de demostrarlo en el laboratorio, pues esto tiene una importancia científica y experimental, ya que debemos demostrar esto en un entorno controlado para que nos sirva a nosotros como científicos para 3 cosas. A sería la estandarización de la investigación, ya que si un científico está probando un nuevo fármaco contra el cáncer de mama o la ansiedad, los resultados variarán drásticamente si la rata está en proestro o en diestro. Los estrógenos afectan desde el umbral del dolor hasta el metabolismo de las drogas. Entonces, aprender a identificar la fase es obligatorio para que cualquier experimento con hembras sea válido. El punto B podría ser el análisis de la relación del peso con la función, ya que en el laboratorio se pesa el útero y se calcula su relación con el peso corporal. ¿Para qué? Para que midamos la actividad estrogénica. Los estrógenos causan vasodilatación y retención de agua en el útero, que es la hipertrofia y la hiperplasia. Si un útero está pesado y turgente, es evidencia física de un pico hormonal reciente, validando lo que vimos en el microscopio. Y como último punto, pues la evaluación de disruptores endocrinos, ya que esta práctica podría servir como un modelo para detectar si sustancias químicas como los pesticidas o los plásticos están alterando los ciclos reproductivos. Si una rata joven se queda pegada en una fase o sus células no cambian, es una señal de alarma toxicológica para nosotros en el laboratorio. Y pues bueno, esta es la bibliografía que ocupamos para todo esto. La verdad es que lo tratamos de resumir como para que entendamos la importancia del por qué verlo en el laboratorio con la ratita y pues entenderlo a un nivel de fisiología humana.